Analicemos ahora la estructura que puede tener un predicado verbal. Recuerda, el núcleo siempre es el verbo, pero ¿qué característica debe tener? Se trata de un verbo conjugado. Es decir, un verboide no puede ser el núcleo del predicado. Eso sí, puede integrar ese núcleo, porque o se trata de un verbo simple o se trata de un verbo perifrásico. ¿De acuerdo? Mira, el alumno resolvió muchos ejercicios. El alumno ha resuelto muchos ejercicios. El alumno hubo de resolver muchos ejercicios. Recuerda cuáles son las estructuras más usuales en una perífrasis verbal. Este conocimiento, este recordar, te va a permitir analizar sin mayores inconvenientes. Por ejemplo, la forma ir más, preposición a, más infinitivo. Por ejemplo, los muchachos van a volver temprano. La forma estar más gerundio. Nosotros estamos estudiando mucho. La forma poder más infinitivo. Tú podrás salir a las 5. Verbo. Pero, ¿qué característica debe tener? Se trata de un verbo conjugado. Es decir, un verboide no puede ser el núcleo del predicado. Eso sí, puede integrar ese núcleo, porque o se trata de un verbo simple o se trata de un verbo perifrásico. ¿De acuerdo? Mira, el alumno resolvió muchos ejercicios. El alumno ha resuelto muchos ejercicios. El alumno hubo de resolver muchos ejercicios. Recuerda cuáles son las estructuras más usuales en una perífrasis verbal. Este conocimiento, este recordar, te va a permitir analizar sin mayores inconvenientes. Por ejemplo, la forma ir más, preposición a, más infinitivo. Por ejemplo, los muchachos van a volver temprano. La forma estar más gerundio. Nosotros estamos estudiando mucho. La forma poder más infinitivo. Tú podrás salir a las 5. La forma deber más infinitivo. José debe estudiar más. Y diferencia de deber más de más infinitivo. José debe de
estudiar más. ¿Cuál es la diferencia entre ambas construcciones? ¿No? Se parecen mucho. Es la siguiente. En debe más infinitivo, como José debe estudiar, tú debes practicar, ellos deben insistir, se transmite la idea de obligatoriedad. En cambio, en debe de más infinitivo, José debe de estudiar, tú debes de practicar para ese examen. Seguramente ellos deben de estar repasando. En esos casos, lo que se expresa es posibilidad o incluso deseo. No, Juan debe estudiar más para el examen. Juan debe de estudiar más. No va mejor, pero seguramente debe de estudiar más para ese examen. La forma tener que más infinitivo. Por ejemplo, tú tienes que hacer un esfuerzo. O la forma haber más de más infinitivo. Nosotros hemos de salir a tiempo. Obviamente también, ¿no?, se incluye las formas perifrásicas de los tiempos compuestos. Había llegado, hemos resuelto, ¿no?, había regresado, etc. Habiendo recordado entonces cómo se estructura una perífrasis, ya podemos pasar a los complementos que va a recibir este núcleo. Recuerda, siempre debe haber conjugación. El verbo será simple o será perifrásico, pero siempre debe haber conjugación. Recuerda que en la perífrasis verbal es el auxiliar, el verbo que se conjuga, mientras que el verboide me indica el significado. Una vez que hemos recordado cuál es la estructura posible del núcleo del predicado, acompáñame por aquí, podemos ya empezar a explicar sobre sus complementos. Empezamos con el complemento predicativo. Este es un modificador de una naturaleza muy particular. Se trata de un modificador bivalente. Esto significa que es el modificador llamado complemento predicativo, necesariamente modifica, afecta a dos palabras. Una de ellas tiene que ser el verbo y la otra será un nombre, será una frase nominal. El complemento predicativo señala entonces el cómo se realiza la acción y atribuye una característica, es decir, modifica a un nombre. Este complemento predicativo, vamos a buscarlo aquí. Tenemos, a ver, fíjate, tenemos el alumno cantó emocionado nuestro himno. Si analizamos, aquí está el sujeto y aquí está el predicado. Alumno, núcleo del sujeto. Cantó, núcleo del predicado. Y mira ahora la palabra emocionado. ¿Cómo cantó? Emocionado. ¿De quién digo que está emocionado? Del alumno. Es decir, esta palabra afecta a otras dos. Una de ellas el verbo, núcleo del predicado, y la otra el sustantivo que sirve de núcleo al sujeto. Entonces, este elemento es el que se conoce como complemento predicativo. Veamos aquí.
Satisfecho por terminar, el alumno entregó su prueba. Entonces, el sujeto es el alumno. No hay duda, ¿no es cierto? ¿Quién entregó su prueba? El alumno. Aquí está, núcleo del sujeto. Entregó el verbo, núcleo del predicado. ¿Cómo entregó su prueba? La entregó satisfecho por terminar. ¿De quién digo que está satisfecho por terminar? Del alumno. Igualmente, un modificador bivalente. Sin lugar a dudas, se trata del complemento predicativo. Ahora, ¿te das cuenta de que además del verbo, que es el núcleo del predicado, está afectando a un nombre que es el núcleo del sujeto? En este caso, el complemento predicativo se denomina subjetivo. ¿Ya? Complemento predicativo subjetivo porque está afectando al sujeto. Veamos aquí. Mi abuelo encontró rota la maceta. Entonces, el sujeto es mi abuelo. Acá está el predicado. El verbo es el núcleo de ese predicado. Ahora, date cuenta. ¿Cómo encontró rota? La encontró así. Ahora, ¿la palabra rota es una característica del abuelo? No. Aquí hemos visto que emocionado o satisfecho por terminar son características del sujeto. Por eso se llama complemento predicativo subjetivo. Pero aquí la palabra rota no es característica del sujeto. Rota es una característica de la maceta. ¿Y qué cosa es la maceta? La maceta es un complemento llamado objeto directo, que luego te voy a enseñar a reconocer. Pero si tú recuerdas que en el verbo transitivo la acción se traslada a otro elemento que es el objeto directo, entonces me entiendes más fácilmente. Este elemento entonces es el bivalente, modifica el verbo y está modificando a un nombre, solo que este nombre cumple ahora función de objeto directo. Pero ya